Sin más preámbulo, Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, Luisa Cantú, las super periodistas ya están con nosotras y con nosotros. Bienvenidas, compañeras. Buenos Hola, días. Hola, ¿Cómo están? Bienvenidas a Momentum. pues nosotros muy contentas, Beto, aquí esperando el pastel de cumpleaños. Yo lo tengo que a fuerza porque nadie lo ha dicho. Estas son Claro, las mañanitas Mañanitas. que cantaba el rey Walter y David. David. Eso es, El pues único que bueno, no cantó, ¿de quién es el cumpleaños? nos estamos enterando en este momento, todos los que estamos aquí, que Alberto Nájar cumple años el día de hoy, así que pues le damos las felicitaciones. Ya nos amenazó con que iba a apagar la cámara si le cantábamos las mañanitas, así que me gustó este acto de rebeldía de las compañeras de cantarle las mañanitas. Pues muchas felicidades, Alberto. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que me apena mucho, por eso es que siempre paso de bajo perfil, nunca me ha gustado a mí, me parece que es un día muy importante, por supuesto, pero no es para tanto. Por eso es que siempre procuro no comentarlo y me da mucha pena, pero muchísimas gracias, lo recibo con mucho cariño, gracias. Oye, pero pues para eso estamos los demás. Si no lo quieres comentar tú, para eso están las amistades. claro, y sobre Es, todo es el trabajo de... la que estamos extrañando acá en Guadalajara, donde pues estamos acostumbrados a los buenos festejos de cumpleaños, y pues ¿dónde están? Ahí trabajando, ¿no? Sí, Pues, así no. Oye, pero después es que antes de entrar aquí al programa, él nos amenazó, Alberto nos amenazó que no quería festejo, y yo dije, bueno, si lo dice Dani, perfecto, porque ya sí ya lo podemos decir, Sí. porque él dijo que no le gustan los festejos. No, claro, pero ya como ya lo dijeron ahí internamente a través de Daniela, pues afortunadamente Daniela abrió la grieta y logramos ahí entrar y felicitar al querido Alberto. Pero si quieren, gracias. compañeras, vamos entrando en materia, pues ya fue el AMLO Fest. Vaya verbena popular. No sé, Jessica Cermeño, si tú estuviste haciendo la cobertura por acá, ¿cuál es tu impresión? Más allá de que hayas estado ahí, pues este evento donde además se vieron ahí personajes que pues sorprendieron a algunos, como Santiago Nieto, que apareciera ahí como uno de los invitados especiales, también Arturo Herrera, el ex secretario de Hacienda, como otro de los invitados especiales del presidente López Obrador. Pero bueno, esos son un poquito de pimienta ahí que le estamos echando a este asunto. ¿Cuál es tu valoración de estos 3 años del presidente López Obrador? Yo nada más dedico una línea a felicitarte, querido Alberto. A mí siempre me ha encantado tu trabajo. Para mí, creo que esta manera que recibes el cumpleaños es una manera en la que enfrentas el periodismo también, que a ti lo que te gusta más bien es contar la historia y que no seas tú el personaje. Así que feliz cumpleaños. Terminando esta felicitación, ¿no? Porque había que hacerla, que eso solo se hace cada año. Yo la verdad es que creo que fue un momento en el Zócalo para unir, digamos, a todos los que han tenido alguna participación en el gobierno de López Obrador en los mejores términos, porque efectivamente lo había presentado como un festejo general, ¿no? Con sus consentidos, como siempre lo ha dicho el pueblo mexicano, en esto que se representa, cuántos presidentes anteriores al presidente López Obrador quisieran ver estos llenos a la mitad de su gobierno, ¿no? Al principio siquiera, ¿no? Digamos, sin más preámbulo, pero sí creo que por eso se explica la presentación, la aparición de estos personajes, y también, bueno, como que no participen otros por falta de tiempo, por ejemplo, como el senador Monreal, que dijo que no podía participar. Ya te deja ver un poco cómo están las luchas internas y lo que vamos a ver en los próximos años. Pero yo creo que la gente, los seguidores de López Obrador estuvieron ahí contentos. Sí vi los videos, yo no estuve ahí, pero vi algunos videos de estos autobuses, ¿no? Donde llegaba gente, supuestamente, sobre todo gente del Partido del Trabajo. Pero lo que sí creo es que más allá de lo que podría verse de operación institucional, se refrenda que
Andrés Manuel López Obrador es alguien muy popular, ¿no? Que si nos ponemos a analizar qué han sido estos 3 años, pues obviamente ha habido claroscuros, algunos grandes aciertos, otros grandes problemas, como ya lo decían ustedes hace rato, de lo que está sucediendo en algunas partes del país. Pero sí creo que fue un festejo y lo quería presentar él así, de todas las maneras, ¿no? Y creo que lo logró al final. Me parece que también el discurso, yo no le vi en realidad muchas novedades. Creo que se fue por donde a él le gusta hablar y presentar las críticas, obviamente, a los opositores y presentar los logros que él considera más importantes. Entonces, pues yo creo que fue un buen momento para él, creo que así lo resumiría, y qué bueno, creo que sí celebro que muchas personas que estuvieron detrás de muchos de esos logros, que después salieron no en los mejores términos, o algunos no sabemos ni siquiera por qué a ciencia cierta hayan estado ahí, es lo que me parece a mí. Luisa, el presidente López Obrador en algún momento se refirió a las definiciones del quehacer político. Planteó sin ambajes, así dijo, pues hay que mantenerse a la izquierda, no hay que creer a los publicistas, no hay que engominarse el pelo, no hay que asumir una actitud falsa, en fin. La lectura que se dio inmediatamente fue que era el mensaje o un consejo para quien quiera ser el próximo presidente de la República, la presidenta o el presidente. Porque el discurso del presidente pues estuvo lleno de muchos de los datos que ya ha repetido con mucha frecuencia, casi cada mañanera. ¿Tú ves un mensaje por ahí en ese sentido? ¿Cómo interpretas? ¿Cuál es tu lectura de este AMLOFest el día de ayer? Sí, pues como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el presidente no evoca símbolos por accidente, ¿no? Por supuesto que es cuidadoso con lo que dice sin decirlo. Y no sé si AMLOFest, porque fíjense que ayer que andaba acá con algunos compañeros del Fondo de Cultura Económica decían que el AMLOFest lo puso la oposición, justo para que se como que, pues sí, se llevara, digamos, por el lado solo de la fiesta y no del símbolo de los 3 años. Entonces yo como que ayer también, digo, no estoy segura porque yo vi que muchas personas también, digamos, como simpatizantes con el gobierno lo utilizaron, pero bueno, quedó ahí ese AMLOFest y al final, como decía Jessica, no está mal porque sí era un tono de festejo, pero también como de corte de caja. Quizá lo que más se retomó en los medios, o por lo menos que yo vi en los análisis de discurso, fue esto con lo que cerró de que ya no importa si hay algún cambio material, la revolución de conciencias ya comenzó y que la gente, digamos, ya tiene como suficiente empoderamiento y suficiente politización como para que pase lo que pase, ya no regresemos, ¿no? Ni un paso a lo que él llama esta transformación. Con eso, a pesar de que, pues digo, creo que vale la pena analizarlo como con pincitas, en eso estoy de acuerdo. Sí creo que este sexenio nos pasó algo que ya no tiene marcha atrás como sociedad. No estoy segura que todo sea debido únicamente al presidente López Obrador, creo que es una suma de factores que en este momento nos tienen como tan despiertos como sociedad, pero sí creo que justo a pesar de todo este aparato en su contra, la gente ha resistido, digamos, a su autonomía de pensamiento, ¿no? Y yo lo comparo con lo que yo crecí viendo, leyendo, ¿no? Analizando, era como muy difícil, pienso en mí misma, ¿no? Como forjar una opinión propia sobre muchos temas teniendo, pues, líneas digamos, tan estrechas de comunicación en los medios. Y a pesar de que esas líneas siguen, y por ejemplo, hoy las portadas de Reforma y El Universal, ¿no? Reforma, pues así, una fotito en la esquina, derecha hasta abajo, y resaltó el tema de la prisión de Hidalgo, bueno, la fuga, que por supuesto es un tema grave, y El Universal una foto arriba como del presidente enojado, ¿no? Que me dio mucha risa, pero bueno, evidentemente cada quien sigue jugando el papel que sabemos que va a jugar y que es perfectamente válido, ¿no? Los intereses que tiene. Pero las cifras de popularidad y de aceptación ahí están a pesar de toda esta información de los grandes medios corporativos a los que se refirió, ¿no? El presidente está de acuerdo, por ejemplo, con la del Financiero en 68% de aprobación, que es el nivel máximo durante la pandemia y como justo donde se había quedado antes de que comenzara la pandemia. Y todos estos ámbitos que pues dijeron que iban a pegar, ¿no? La economía, la inseguridad, el tema del llamado decretazo, que pues ni el decreto sabemos qué es ahora, no le pegó nada. De hecho, impulsó su popularidad, ¿no? Estos últimos 2 meses. La visita a Estados Unidos, que tantos analistas dijeron que iba a ser fatídica y que, ¿no?
también detonó su popularidad. Es decir, creo que independientemente de que haya cosas que criticarle o que analizar con mucho más detalle a la política pública, digamos, a las acciones como tal de esta administración, sí no veo como una inercia a creerle a estos como aparatos que en otro momento sí habían funcionado, ¿no? Para enmarcarnos ciertas realidades. Y justo ayer como que me contrastó mucho porque Dani y yo estamos acá en la FIL y justo comentábamos lo chistoso que es que pues a donde voltees hay una crítica al presidente, ¿no? E incluso como con nuestros propios colegas, con muchas de las personas invitadas, no todas, pero muchas, hay un ambiente como en ciertos círculos, que además son círculos evidentemente influyentes, de crítica, ¿no? Como de rechazo al presidente. Y como que si uno sale tantito de esta burbuja, pues se topa con las imágenes de ayer. Entonces, para mí, insisto, ¿no? Como que hay que separar la figura y la popularidad y lo que significa el personaje con acciones concretas que podríamos evaluar por separado, ¿no? Pero el personaje como tal creo que le ha regresado mucho a la sociedad mexicana y pues creo que es muy virtuoso en ese sentido, porque sí es cierto que estamos más politizados y politizadas, incluso si estamos en su contra o en contra de sus políticas o estamos a su favor. Y creo que también nos dio como un poco de esperanza de que vale nuestra participación, ¿no? Como de que justo si estamos ahí apoyando o no apoyando, o criticando un medio o no criticando un medio, o criticando a un político o una política, se sirve más, ¿no? Como que hay una reacción, como que eso tiene peso. Y yo sí, pues concuerdo con lo que dijo y espero que sea real, ¿no? Que nadie nos quite ya esta revolución, porque no es suya, es de las personas, ¿no? De estar como mucho más conscientes y mucho más, pues, rebeldes a lo que se nos presenta como única opción política. Ya, pues gracias, mi querida Luisa. Daniela Pastrana, pues te tocó ahí estar atenta en el tiempo que pudieron, estando allá en la Feria Internacional del Libro, que se encuentran ahorita, pues allí en Guadalajara, Luisa y tú. Daniela, ¿cuál es tu impresión desde allá? Ahorita que escuchaba a Luisa, pues se me venía una pregunta así, muy básica y sencilla. ¿Hay cuarta transformación? ¿Hay una transformación de la que se está hablando o no? ¿Cuál es tu mirada desde ahí? Yo creo que sí hay una cuarta transformación, o tercera, o quinta, o no sé cuántos nombres de la vida pública dicen, porque depende desde dónde uno lo mire, como cuántas cuentas, es como las olas de la pandemia, ¿no? De qué país estás y desde dónde pues cuentas cuántas van. Pero sí que coincido mucho, y ayer lo platicábamos Luisa y yo, que la gente está muchísimo más politizada, muchísimo más informada. No quiere decir que siempre toda la información que le llegue pues es correcta, y no quiere decir que ya estamos como del otro lado, eso sí que no lo creo, pero sí creo que hay esto que dijo de la revolución de conciencias, y que no es un proceso que haya empezado ahora, quizá es una cosa que ha empezado, no sé, desde 2006, que ha habido muchos factores, que el hecho de que haya también, y eso lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en los foros, en muchos espacios, hay una discusión política mucho más amplia que la que había pues hace años cuando empezamos a ser periodistas, ¿no? Creo que, y yo sí quiero decir, cuando decían, es el tema obligado, yo decía, obligado porque nos obligó Ernesto, porque no queríamos, porque pues es que decíamos, no estábamos ahí, ¿no? El que estuvo ahí, que sí estuve leyendo mucho lo que sacamos de pie página, era Alejandro Ruiz, que hizo una muy linda crónica desde la gente, y que tenía estas cosas, ¿no? Gente que vino, celtales que vinieron desde, que se chutaron 14 horas de viaje para llegar, porque decía, una de ellas, y lo estoy leyendo, dice, soy artesana y junto con mis compañeros tenemos un grupo y nos empezamos a interesar en el gobierno cuando vimos que había una oportunidad para nosotros como artesanos, ¿no? Y también había gente que estaba crítica, pero crítica de otros personajes, o sea, por ejemplo, del partido, ¿no? Había alguien que estaba ahí criticando mucho y que decía algo así como, lo estoy tratando de buscar, pero decía, no, el Morena le está quedando el partido Morena le decía, aquí ya le encontré, dice, creemos que le quedó chica la dirigencia nacional de Morena, la cuarta transformación. Le van a quedar mucho a ver al pueblo de México. El compañero presidente no merecía esto, ¿no? El compañero presidente está siendo traicionado por la mafia en el poder, incrustada, infiltrada en Morena Nacional. O sea, había como de todo, pero con
o sea, no entendiendo mucha gente que la tarea no solo es del presidente y que hay muchos más actores y que es como exactamente una tarea de todos. Ese es como con lo que yo me quedo después de ver lo que a distancia, como dice Luisa, lo que estaba en las crónicas, lo que está en las portadas, lo que estaba en los videos, en Twitter. A mí me queda esa parte. Yo creo que lo he dicho varias veces, estoy convencida de que a este presidente hay que leerlo en clave de historia. Porque es el lugar en el que él quiere estar y en el que él ha querido estar muchos años. Y si no lo vemos en esa perspectiva histórica, nos vamos a equivocar en el análisis. Es un hombre muy pragmático, que efectivamente toma decisiones pragmáticas en la coyuntura de lo posible, pero también es un hombre de muchas ideas, por eso escribe, por eso sus mensajes siempre son como de ideas, y como los que lo hemos seguido muchos años sabemos, de pronto ya no sabemos si vamos a misas o vamos a clases, porque a veces es así, ¿no? Como el maestro o como el misionero, pero que como yo sentí que este mensaje era, acá, o sea, esto es lo que, aquí está, ¿no? Les queda la tarea. O sea, ya no hay marcha atrás, ya es la revolución de las conciencias, o como él lo está planteando, y pues le toca a todos, porque efectivamente, también lo he dicho varias veces, él se va a ir. Él se va a ir en 2024, no tenemos ningún elemento para pensar que no lo va a hacer. Cuando se fue yo estaba cuando se fue del PRD y se despidió y le avisaron y le aplaudieron y todo, y era un momento cumbre en el PRD, y se fue y no dio marcha atrás. Él se fue del Ciudad de México y no dio marcha atrás, nos dejó con Ebrard y Ebrard luego con Mancera, y no voltea a ver atrás. Entonces, él se va a ir y como que nos deja la tarea a todos distintos sectores, medios de comunicación, sociedad, activistas, defensores, políticos profesionales, de pues a ver qué vamos a construir. Y creo que eso es con lo que yo me quedo de todo lo que vi, que claro, la fiesta era, pues era linda, porque, fíjense, yo sentí como también como como en estas cosas del cuento de la Bella Durmiente, donde se queda dormida la gente 100 años, bueno, nos quedamos ahí con la pandemia, pero salimos y era como, si no hubiera habido la pandemia, era como volver al Zócalo ese 15 de septiembre del primer año, en el que la gente iba y también venía de un momento en el que le habían dicho, le estaban criticando mucho porque había dicho que el pueblo era feliz, y la gente salió a decir, el pueblo está feliz, 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 ¿no? Y a respaldarlo y a cantarle y a todo así, ¿no? O sea, yo de pronto sentí eso, ¿no? Después nos vino la pandemia, se paralizó todo, y luego regresamos y como si ese lapso no hubiera pasado. Y por eso creo que hay que leerlo así, ¿no? En estos tramos largos y no de los momentos. Pues sí, es importante lo que dices, Daniela, de que al presidente López Obrador hay que leerlo con la mirada de la historia, y seguramente con esa misma mirada van a quedar algunas de sus acciones que van en sentido contrario a algunos de sus discursos que tanto repitió cuando era candidato y como presidente electo en las primeras semanas, meses de su gobierno. Lo digo porque el gobierno de México acaba de reconocer que acepta el regreso del programa Quédate en México. Lo acaba de reconocer. La Cancillería informa que lo hace por razones humanitarias, que no va, y leo el comunicado, un párrafo nada más, perdón. El gobierno de México ha decidido que por razones humanitarias y de manera temporal no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país. Nos van a decir, nos van a decir los arruinahogares, mi querido Alberto. Pero pues es que esto es polémico. Este programa ha sido muy criticado. No hay que olvidar que lo impuso Donald Trump y obligó a México a que lo aceptara. Ya no está Trump, está Biden. Y acaban hace unos, media hora de informar, 15 minutos, de que sí, por razones humanitarias, no se van a enviar a los migrantes que piden asilo en Estados Unidos a sus países, van a quedar en México, después de que quién sabe cuántos miles de migrantes que estaban a la espera de pedir asilo en Estados Unidos, que fueron enviados por avión desde Estados Unidos hacia el sureste de México, bajaban del avión, los subieron a autobuses y los echaban en la frontera.
con Guatemala, en Guatemala, y eso lo hizo el gobierno de México. Así es que por eso digo que sí, tiene razón Daniela, hay que mirarlo con ojos de la historia y las contradicciones en que incurre el gobierno de López Obrador. Perdón, lo quería comentar en la mesa, perdón por distraer. Bueno, entonces, no, nada más para... No, pero te tocaba hacerle la pregunta a Jessica. Pues sí, no sé si quiera que abordemos un poco más sobre este tema del informe del presidente o pasamos al siguiente punto. Ahora sí que ustedes me dicen si ya hablamos suficiente del AMLOFest, que no fue AMLOFest. No, pero entonces, espérame, yo sí quisiera nada más puntualizar en esta parte, Jessica, en lo que toca ya a los 3 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, si haces un corte de caja, digo, sabemos que por los tiempos de medios pues es acotado, pero un corte de caja, lo más sobresaliente del presidente López Obrador y las enormes deudas que está teniendo esta administración. Y si lo hacemos rápidamente, mi querido Ernesto, yo creo que yo sí le pongo la gran estrellita en cuestión de impuestos. Cómo se ha hecho, ha permitido, más bien ha logrado este gobierno que entes que nunca pagaban impuestos ahora lo hagan, y veía las cifras de cómo con Vicente Fox la recaudación fiscal era del 8% más o menos del PIB, y ahorita estamos en 13%, por supuesto es un máximo histórico. A mí me parece eso un gran logro. Yo sigo también resaltando esta lucha contra el crimen organizado en entes estratégicos, ¿no? El combate al huachicol también me parece muy importante, y si ponemos su principal deuda, es sin duda la seguridad. Yo sigo creyendo que le falta mucho al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a reducir estos índices de homicidios, y que además su gobierno los justifica de una manera muy, como lo dijo la secretaria de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana hace unos días, de que ya nos estaban matando inocentes, ¿no? Que entonces dije, bueno, entonces todos los que están falleciendo son culpables. ¿De qué son culpables, no? En fin, esos son como los claroscuros que yo puedo ver. Se pueden analizar otras cosas, ¿no? Pero lo hago así rápidamente, que son los que yo veo como más sobresalientes. Y nada más para ahorita que estaba diciendo Alberto sobre el programa de Quédate en México, justo hoy el gobierno de Estados Unidos lanza un comunicado muy largo sobre cómo se va a implementar Sembrando Oportunidades. Este programa que le había propuesto el presidente López Obrador al presidente Biden, primero por medio de cartas, después por algunos allegados, y que al final el presidente Biden terminó aceptando en la Casa Blanca en la reunión de los 3 amigos hace un par de semanas, y da detalles la Casa Blanca. O sea, no es casual que ahora sí México acepte de esta manera el programa Quédate en México. La Casa Blanca lo que dice es que se va a empezar a implementar en Honduras, que va a ser con dinero de México y de Estados Unidos, que el gobierno mexicano va a tener que ver ahí. Es decir, le da Estados Unidos a México un punto, ¿no? Acepta una propuesta del presidente López Obrador, pero a cambio, pues ahora sabemos ya de manera oficial de que acepte el Quédate en México, y que hay muchísimas, habrá que, ya después lo analizaremos, que se está planeando que se den visas, se planteen visas para varios países para que entren a México por acuerdo con Estados Unidos. Entonces veremos qué pasa en los próximos días, nada más para complementar un poco lo que decía Alberto. Mira, qué casualidad, fíjate, nada es gratuito, entonces ahí sí ya se queda clara una negociación, el pragmatismo político que ocurre en todos los gobiernos, eso no es cuestionable, es la praxis de cualquier autoridad en el mundo. Aquí el tema es la controversia que implica el que se lleve a personas que están pidiendo asilo y que huyeron de sus países por razones para salvar su vida, pues las te condenen a quedarse en México. Y ya en pie de página hemos presentado varios ejemplos de cómo viven también, Ernesto, tú has constatado cómo estuvieron en campamentos en la frontera, en Tamaulipas, totalmente abandonados a mitad de la pandemia. Pues habrá que ver cómo se arregla, a ver si es cierto de las razones humanitarias. Luisa, ¿tienes algún comentario sobre este punto en específico o quieren ya que pasemos al siguiente? Adelante, por favor. Bueno, pues primero decir que en ese tema particularmente creo que la gran decepción es Biden, ¿no? Justo por esto que dices, casi ganó por no ser Trump y está replicando exactamente lo que le criticamos a Donald Trump. Habrá que ver, o yo esperaría ver
como mucha más discusión sobre los términos de este acuerdo, que ahora, como nos deja ver Jess, pues es un acuerdo, porque, o sea, digamos, el problema con los juicios de asilo, según he leído yo en algunos reportajes, es que justo o se hacen fast track, de que pásenle y expongan sus motivos, no, y regrésense, o se tarda 3 años y en esos 3 años están las familias ahí deambulando por Estados Unidos, que es lo que no quería Donald Trump, ¿no? Que según él, pues, que con este margen, digamos, se quedaban allá y por eso los mandaba para México. Creo que el problema no es necesariamente el programa Quédate en casa, sino el trato a las personas migrantes, ¿no? A lo mejor si negociaron, no digo que se haya sido, ¿no? Pero quizá lo que querríamos ver es justo, bueno, lo que políticamente necesita Joe Biden es que no haya cruce hacia los Estados Unidos porque son súper xenófobos de ese lado. Entonces van a quedar en México en lo que tramitan este juicio de asilo en los Estados Unidos, en lo que es su cita pues para acudir a la audiencia. Y en México va a haber un trato digno, pues yo no le vería tema, ¿no? El problema es que justo no hemos visto un trato digno a las personas migrantes y justo es lo que fuimos a exigir a Washington, ¿no? Que se les regularizara, que se tomara en serio su papel legal, que básicamente es una llave, ¿no? A derechos, porque de eso se trata, pues, la documentación legal. Y creo que si se empujara de este lado, porque pues lo que pase más bien es, en vez de estos campamentos, un trato pues digno, verdaderamente humanitario, yo no le vería tanto tema a que se haya pactado, por ejemplo, esto a cambio de recursos para combatir lo que el presidente considera las causas, ¿no? Como que conectando un poco con lo que decía Ernesto, me parece que digamos, la gran ventaja que yo veo del presidente y toda su administración, como con él pues como líder, digamos, del proyecto, es que sí nos ha obligado a cambiar los paradigmas, ¿no? De lo que significa el gobierno, por ejemplo, de nuestro papel como México ante los demás países. Ya no es, somos un país chiquito que tiene que someterse a todo lo que Estados Unidos diga, ¿no? Esa parte la veo muy buena. El tema del gobierno está para servirle a la gente y justo esto, ¿no? Hay que cobrar impuestos, tenemos que como que cambiar nuestra forma de vivir y de relacionarnos con la gente, pues también, o sea, como que hay muchas cosas que yo veo sumado a lo de Jess. Por ejemplo, a diferencia de lo que decías, Jessy, a mí me parece que la seguridad es justo el reto mayor, porque es como una bola de nieve. Es estos temas que no es como que, bueno, esta estrategia no funcionó en un gobierno, voy a hacer otra acá. Más bien es, si esta no funcionó, creció, y ahora el problema para acá no empieza donde empezamos, ¿no? Sino que empieza gigante. Entonces yo ahí sí veo que cada vez va a ser más difícil, desafortunadamente, a quien le toque, porque justo va creciendo. Entonces, como que a mí evaluar la seguridad viniendo de una guerra contra el narco, aunque es su responsabilidad y es su trabajo y tienen que resolverlo, me parece bien difícil, ¿no? Porque no se puede comparar, digamos, los muertos de ahorita con los muertos de antes, porque la inercia es mucho más fuerte y más terrible, ¿no? El tejido social es más difícil de reparar cada vez, pues, por ponerle alguna palabra. Y justo la crítica que yo le haría a este gobierno es que el presidente tiene un proyecto de nación en su cabeza y no necesariamente escucha a las personas involucradas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las personas migrantes, es el caso de las mujeres, es el caso de las comunidades originarias. Entiendo que tu idea de progreso quizá es el Tren Maya, pero hay que hacer una consulta verdadera, pues, ¿no? Y hay suficiente evidencia de que hay muchos grupos en contra. El tema con las mujeres, está muy bien que tú creas en los valores, en la moral, como en la familia, ¿no? Como manera de restituir, digamos, la paz. Pero eso no quiere decir que sea lo que la lucha feminista quiere ahorita. Entonces creo que el presidente necesita escuchar y toda la gente que está como en su gabinete y en este proyecto llamado Cuarto de Transformación tiene que escuchar a las personas que están intentando salvar, pues, ¿no? Por ponerle una palabra. Porque al final sin eso, pues no se van a resolver los problemas. Y creo que eso sí ha faltado mucho. No sé qué tanto se haya dialogado con o buscado justo las causas y los testimonios de las personas migrantes, pero me parece que no ha sido así, ¿no? Se está hablando entre cúpulas de lo que tendría que pasar para resolverle a la vida sin justo a estas personas, sin justo escucharles. Y sí creo que ese va a ser, o al menos para quienes le apoyan mucho y como dices, le han seguido por muchos años, pues es un tema imperdonable, la verdad. O sea, las imágenes que hemos visto del Instituto Nacional de Migración y del trato desde los que estaban tocando inapropiadamente a las mujeres hasta las que separaron los y las que separaron familias, estos choques terribles, ¿no? Eso sí me parece que no, como que ese nivel de crueldad contra la persona más vulnerable me parece absolutamente contradictorio a todo lo que dice ser el presidente, ¿no? Y yo sí creo, al menos es mi caso personal, que va a ser el gran talón de Aquiles, y más si ahora va a haber más personas en México, porque ya se están concentrando en el sur. Y si ahora se van a concentrar en el norte y vamos a seguir viendo estas imágenes de violencia,
se va a convertir muy pronto en un tema que sí le reste popularidad, incluso con esta inercia que estamos viendo en este momento, ¿no? Pues gracias, mi querida Luisa. Y antes ya nada más de pasar al siguiente tema, yo nada más añadiría que es pues triste y lamentable escuchar que regrese este programa de Quédate en México, y particularmente porque el país ni siquiera hay un proyecto estructural que dé una atención. O sea, si aceptas este programa, pues tienes que tener un proyecto y un programa aquí para aceptar ese programa. Si no, vamos a seguir viendo lo que resta del sexenio, estas terribles situaciones e historias de la gente por donde le veas, ¿no? Cuando uno va a los que parecen campos de concentración, por ejemplo el de Matamoros, ¿no? Que es ahí acampando con tiendas de campaña y demás, y si no hay organizaciones internacionales ahí apoyando y dando atención médica y todo, estarían todavía en condiciones peores. Pero pues no hay un programa, un proyecto para aceptar este tipo de programas, es lo que... Y además ya no hay pretexto ahí, porque ¿cuánto tiempo llevamos con ese programa? Aunque se suspendió, pues ese programa siguió, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ha pasado y no hay un programa o un proyecto para dar atención a esto? No sé, ahí son de los enormes desconciertos y contrastes que genera a veces la administración del presidente López Obrador. Daniela Pastrana, además de que quieras tú añadir algo más, te preguntaría, ya están ustedes, ya que están ahí en la Feria Internacional del Libro, sí se hizo, dicen, de mucho de derecha la Feria Internacional del Libro, o ya estaba así de por sí. ¿Cuál es tu mirada, tu valoración? Y bueno, ya Luisa también, ahora que anda allá, es una feria que yo fui como a 15 ferias de esas seguidas, año con año, casi era adicto a ir a la feria esa, y la conozco y la entiendo. Y si se dice se derechizó esta FIL, yo tengo dudas si no estaba ya de por sí. ¿Cuál es tu valoración ahí, Daniela? Ay, bueno, a ver, dos cosas antes de pasar, una antes de pasar a la de la FIL. Fíjense que yo veo los huecos del gobierno o de los 3 años de Andrés Manuel en otro lado, porque yo pienso que es muy difícil evaluar o sea, digamos que las cosas que venían en su programa como tal. Primero porque hubo una pandemia justo de 2 años que no se ha acabado y que eso modifica cualquier cosa que haya pensado hacer en su programa, y que más o menos cuando me bajé acá, cuando venía del aeropuerto acá a la FIL y venía con otros de los ponentes que pues sí venían muy críticos, uno decía que pues que realmente no ha pasado nada, o sea que no ha cambiado nada. Y yo decía, bueno, pues con una pandemia de 2 años en un gobierno de 3, que no se te haya destrozado todo como en otros países, que sí lo hemos visto, el tema económico, pues ya es bastante. Entonces, creo que ahí es un poco difícil, y creo que también es difícil en las condiciones en las que se agarraron muchos temas, ¿no? Lo he dicho varias veces, y además lo he discutido con amigos, que les digo ya, mi paquete para algunos que me dicen que están decepcionados va a ser regalarles el libro de La Salida, que publicó López Obrador en campaña, porque pues dice todo menos la militarización, o sea, menos lo de los militares, todo lo que ha hecho estaba ya desde 2017. Entonces, alguien que ha hablado tantos años, que hemos visto documentales, libros y eso, pues el que se sienta sorprendido por cómo ha gobernado, realmente a mí me sorprende que se sorprenda, ¿no? Entonces, el asunto es, y eso es lo que estoy tratando de decir, me parece difícil evaluar estos 3 años con esas cuñas que ha tenido, con lo de la pandemia, y también con algo que creo que no se había esperado, que no era parte de su diagnóstico, que era la infiltración de grupos criminales en todas las policías, y que eso es lo que ha modificado mucho su posición frente al tema del ejército. Pero
Lo que sí creo que es una falla muy grande, y ese es el único punto en el que me quiero centrar, porque los demás me parece un poco complejo. Ahora quizá podamos empezar para el siguiente año a ver que sí, que no, de las propuestas concretas que él tenía. Pero la que sí es ciertas alianzas que pueden ser justificables desde el punto de vista político, pero que para mí son injustificables, con algunos gobernadores. O sea, yo pienso que, por ejemplo, lo permisible que ha sido con el gobierno de Chiapas, con el gobierno de Oaxaca, que no ha sido la misma percibilidad que ha tenido, o sea, ha sido mucho más duro con otros gobiernos, ¿no? El de Chihuahua y el de aquí, el de Jalisco, o sea, que ha marcado más distancia, pero con los del sureste, que son los que le digamos, no sé si es por evaluación de que no quiere abrir tantos frentes y estos gobernadores le tienen que ayudar a sacar sus proyectos de desarrollo para el sureste. Esa es especulación mía. Inferencia sería la palabra de la semana, ¿no? Pero a mí esa parte de ciertas alianzas con ciertos gobernadores que claramente, pues, digamos, casi le hacen la contra a su proyecto en algunos estados, y es la parte que a mí me parece que sí es como floja. No sé si es porque, como les digo, no puede abrir tantos frentes ya con todos los que tiene abiertos y los que abre todos los días, pues será suficiente. Pero esa es la parte que a mí, en estos, digamos, balance de 3 años, lo que me queda de ver es un poquito más pues así como le jala las orejas a la UNAM y al CIDE y a todas las cúpulas, pues a los gobiernos de por lo menos Chiapas y Oaxaca, ¿no? Debería, según yo. Entonces, esa es como la parte con la que sí me quiero quedar de la evaluación de los 3 años. Y de lo de la FIL, pues sí, efectivamente, lo que dices, pues sí, siempre ha sido de derecha, el grupo que lo dirige y que la organiza, y pues bueno, de esa Nájar se sabe todas las historias posibles de acá, de Padilla, y del control que tiene la ODG, pero justamente en esta, como no vino mucha gente que digamos afín a la 4T. Se siente mucho más. Luisa y yo lo hemos platicado muchísimo porque ayer, porque hace unas semanas estábamos en la FIL del Zócalo, y nos acusaron de que, ay, esa FIL pura derechaira y no sé, no, puro chaireso, no sé qué cosa nos decían, y yo ni termino de entender bien qué es eso de ser chairo. Pero entonces estábamos ahí y el ambiente era muy distinto. O sea, y aquí se percibe que desde que me bajé del avión hasta ayer, en la cena, en todos los lugares donde me siento es crítica, 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 como si fueran dos países distintos, como si fueran dos realidades distintas, que al final eso es a lo que hemos estado viendo, y que quizá tiene que ver con esto de las polarizaciones, que lo vemos en los medios, de pronto que te tienes que, o sea, que te tienes de un lado y del otro, y que por eso yo insisto, me encanta y me seguirá encantando que exista Momentum, porque no necesario, o sea, porque puedes hacer crítica y también ponderar, o sea, no necesitas estar todo en favor ni todo en contra, porque eso no es real, básicamente porque eso no es real, la realidad es más compleja que blanco y negro. Entonces, y más diversa y más plural. ¿No? Yo eso también lo tengo que decir porque en estos días, y mucha gente acá nos ha dicho, ay, yo las veo en momento, y pues es bonito, ¿no? Eso. Y nos dicen de los programas, de los periodistas y de Julio, y yo pues a ellos los aprecio mucho, por supuesto, pero cada vez que entro a esos programas, es que son puros señores. Ya, aquí yo agradezco mucho, y se los digo, que hayan sido tan sensibles de entender que no podían ser puros señores en la pantalla, y puros señores blancos, occidentales. O sea, aquí tenemos acá o allá, ¿no? Y a los grupos, a Diana Manso, o sea, uno prende y hay mujeres. Y en esos, todos los análisis, cada vez que le enciendo, tengo mala suerte, puros señores, ¿no? Hablando del patriarcado y de... Entonces, es muy difícil encontrar estos espacios, todo siempre tiene que estar en los dos polos.
Y yo creo que eso sí lo hemos percibido mucho ahorita en las ferias, en las 2 ferias de las que estamos, que son como si estuviéramos hablando de 2 países distintos. En una, las discusiones son una cosa, el ambiente es otro. Era mucho más festiva la del Zócalo, eso sí hay que decirlo. Y acá hay mucha menos gente. Por eso llevo tantos libros, porque he podido verlas todas. Pero el ambiente sí es desde donde te pares, entonces, crítica. Y dices, bueno, algo bueno han visto del gobierno. Y sí se nota mucho. Sí, creo que le tocaba el turno a Jessica, pero me gustaría, si me permites, Jessica, preguntarle a Luisa su evaluación, de que tú que estás allí, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo he ido varias veces, me tocó casi desde la primera emisión, así es que imagínense. Así es que, y siempre ha habido la presencia de personajes que son más cercanos hacia el lado conservador, pero en distintos momentos ha habido también la presencia de otros formas de pensar. Pero no sé cuál es tu evaluación, tú que estás ahí en el terreno, Luisa. Pues creo que sí, como que más bien la conclusión a la que llegamos ayer, después de platicarlo un poco Dani y yo, era que más bien ahora tenemos un contraste que nos permite ver de forma mucho más clara a los personajes que están aquí. Antes, pues me parece que como que había unos académicos importantes, unos periodistas importantes, ¿no? Y como dice Dani, en su mayoría hombres, y como que no había muchas más voces que fueran conocidas, ¿no? Había como ciertas editoriales que eran, digo, las gigantes y las chiquitas como, pues, no, independientes, pues, pero en realidad eran de estos mismos personajes que además tenían revistas y que además recibían la publicidad oficial, es decir, como que creo que no se notaba porque creíamos que esos eran los intelectuales que había y ya, ¿no? Porque pues no había muchos más espacios, a pesar de que sí, la Brigada para Leer en Libertad, por ejemplo, ha tenido pues muchos tipos de intervenciones en lo público, en diferentes espacios, como que, digamos, de lo que se organizaba de manera oficial, pues, o los grandes eventos, pues solo tenían estas voces y creíamos que era lo lógico porque eran las voces importantes, ¿no? Yo pienso eso, como que, pues claro, yo crecí pensando que había esos autores y que Krause era el gran historiador de México porque pues por todos lados nos metían ahí su trilogía y su presidencialismo imperial, ¿no? Pero ahora justo que tenemos un contraste y muchas más voces que siempre existieron pero que no tenían tanto foro, creo yo, voces que se conocían justo solo en círculos muy cerrados y que ahora como que han tenido, pues justo ahora lo decía Dani, ¿no? Yo he venido miles de años y este año particularmente te felicitaron mucho, ¿no? Y te dieron descuentos ahí por todos lados. Digo, también tu pelo azul yo creo que ayuda, pero sí, evidentemente hubo un contraste de que hay mucha más gente entrando a círculos que antes eran círculos cerrados, ¿no? De como resistencia a esto. Y la verdad, híjoles, tal vez voy a decir algo impopular, pero justo creo que va un poco de la mano con pues esta confrontación a las élites científicas y culturales que en este momento hay desde el gobierno con, ¿no? que dicen que AMLO está en contra de la cultura, porque pues yo incluso me tocó ayer una mesa de los medios públicos y nos llegaban unas preguntas así de, en este momento de confrontación total con la cultura, así como que las preguntas ya venían con esa afirmación. Y yo decía, pues yo no sé si es un momento de confrontación total con la cultura. Lo que sí es un momento de, digo, aquí está la filia, aquí están todos ustedes, ¿no? Los de siempre. Lo que sí hay es un momento de confrontación con lo que entendíamos como cultura o lo que se vendía, digamos, como la cultura, porque cultura, pues hay un montón, ¿no? Muchísimas. Pero sí había como una idea de editores, una idea de académicos, académicas, y creo que mucha de esa academia también sirvió justo, y de sociedad civil, mucha, por supuesto, no, pero sobre todo ciertas, pienso por ejemplo en grandes activistas hoy antisecuestro o no, claro, en ese momento se vendieron como grandes activistas, pero en realidad le servían al sistema a validar su discurso, y creo que eso pasó en la seguridad, en la cultura, en la ciencia, y pues hoy que salimos un poquito de esa inercia, decimos, pues había muchas más opciones, ¿no? Y con estas más opciones y confrontación a este status quo que tenían estas personas en estos muy pequeños círculos privilegiados, pues obviamente hay choques. Y yo creo que esos choques son buenos y son naturales y qué bueno que se den justo para que debatamos qué es lo que mejor funciona y a quién le está funcionando. Y yo veo mucho eso ahorita, ¿no? Y me gustó mucho que ayer decía Dani, no, antier en su ponencia ahí en el Hilton, que justo pues los gobiernos van a seguir cambiando, pero las personas nos vamos a quedar, ¿no? Todas. Y creo que eso es cierto. A veces como que lo fácil es como la confrontación y pelearnos con quien parece que piensa diferente o con quien empuja otras banderas,
pero eso no le va a servir a nadie, pues, ni a nadie que piense diferente, ni tampoco a quien intente gobernar a pura gente que está confrontada en sí misma, ni a quienes auténticamente estamos, creo yo, que somos la mayoría de las personas, pues buscando salir de estas crisis. Entonces, estos espacios como de contraste también nos sirven para decir, claramente estamos con una barrera invisible que hay que romper, porque mientras allá decidan que todo está mal y acá que todo está bien y nunca nos escuchemos, pues nadie va a cambiar de opinión. Y si no podemos tener apertura para escucharnos entre nosotros, pues va a estar muy difícil que construyamos algo. Y la verdad es que nos necesitamos a todas las personas para construir, porque el país nos integra de esta forma, ¿no? Si alguien se queda atrás, pues digamos, el proyecto fracasa. Entonces creo que sin homologar lo que necesitamos todas las personas, porque es distinto, sí tenemos que empezar a hablar con quien no estamos hablando. Por más que creamos que son cómplices o que acá somos oficialistas o que allá no sé qué, porque a mí también me ha tocado de todo, como decía Dani, derechaira, chaira, vendida, todo. Y pues si no empezamos a quitarnos esas etiquetas y a escuchar argumentos, la verdad es que estos últimos 3 años nos va a ganar más bien la entraña y no el análisis, ¿no? Que nos está permitiendo justo ver estos contrastes. Ya, pues gracias, mi querida Luisa. Aprovechando que Luisa está entrando ya al siguiente tema, déjame lo mezclo un poquito aquí, esto de la Feria Internacional del Libro, y que pareciera que es esta lucha de las grandes élites, los grandes intelectuales, también los científicos y quienes promovían la cultura o la historia de nuestro país, llámese los Krause o lo que tú quieras. Pero también está ese otro contraste que de pronto pues se generalizó y sí se dio una especie de estigmatización con algunos sectores de la academia y también de la intelectualidad. Y siempre identificar pues estas líneas no está fácil, y que la propia gente que va escuchando pues no se vaya a un asunto de linchamiento contra un sector o contra el otro, sino cómo encontrar ese punto medio ahí de lo que sí está pasando, es decir, si hay élites en la ciencia, en la academia, y vaya que si las hay, y vaya que si hay cotos de poder durísimos en distintas universidades. Está ahorita el caso del CIDE, que está en la palestra, y ese contraste que podían escuchar ahorita con Daniela y con Luisa, esto que se vive en la FIL, que finalmente, si lo miras bien, Jessica, pues es un espejo, también en el ámbito de la literatura, la intelectualidad, pues es un espejo también como con estos cotos dentro de la academia, lo bueno y lo malo. ¿Cuál es tu mirada, Jessica? Pues mira, nada más para decir algo de la FIL, que creo que la manera en la que se ha enfrentado el presidente López Obrador con Raúl Padilla, el rector, que hoy me puse a revisar desde cuándo no es rector de la Universidad de Guadalajara, desde 1995, y sigue presentándose, ¿no?, como el encargado de dar el discurso un discurso además muy político, que eso yo lo lamenté porque siempre pienso que la FIL tendría que ser un espacio para otra cosa, ¿no?, para debatir ideas. Cuando dice que ellos no son hocicones, ¿no?, y que también trae este discurso como de enfrentamiento con el gobierno federal, yo sí creo que cada caso tiene que verse muy particularmente, ¿no? En el caso de la FIL yo sí creo que se han abierto espacios para que pues todo mundo hable de alguna manera, ¿no? Que es un poco el reflejo de lo que ha pasado con México, y que qué bueno, y ustedes así como, yo no tengo que decirles cuán vilipendiada soy de todos lados, ¿no? Por todos, que si estoy de este lado, que estoy en Univisión, o sea, eso es ya como el pan nuestro de cada día, por supuesto, yo nunca me lo tomo personal, pero sí creo efectivamente, como dice Lisa, que hay grupos que no se hablan nunca. Y no hablemos, digamos, en el caso de cómo puede ser un estado políticamente como Jalisco, ¿no? Si lo comparamos con Nuevo León, por ejemplo, con la Ciudad de México, donde en Nuevo León la verdad es que no hay simpatía por López Obrador en general, va creciendo, pero hay muchos grupos que todavía no están de acuerdo, y ahorita que esta mañana estaba viendo una encuesta de Reforma de que
tiene el 28%, después de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum por candidatos a la presidencia, el que sigue es el hijo de Luis Donaldo Colosio con 27% de la aprobación. Entonces, te das cuenta que yo salté y dije, pero ¿cómo? ¿No? Pues si este chamaco, pensé un poquito, pues no tiene toda la experticia, hay gente que lo ve, en fin, una serie de cosas que te dejan ver los muchos mundos, ¿no? Insisto, en el caso de Raúl Padilla, como tú bien dices, me parece que es uno de los principales ejemplos, Ernesto, de un cacicazgo dentro de una institución, pero por ejemplo en el caso del CIDE, ¿no? Ahora con todo este conflicto que tienen, yo sí creo que hay cosas distintas. Y me parece que es una institución que la gente que está poniendo, porque obviamente es un centro público, no es un centro autónomo, como el caso de la UNAM, que le toca a la titular de CONACYT decir quién será el director, pero creo que no están escuchando a los estudiantes según la información, por lo menos que se parece. Y a mí me parece curiosísimo que, por ejemplo, en el caso del CIDE, después de también decir López Obrador que se estaba derechizando, pues tanto su gobierno, ¿no? La CONACYT, como gente como Lorenzo Meyer, apoyan. Es la única vez que he visto que estén juntos en alguna cosa, digamos, el titular del INE y el titular del Ejecutivo Federal para poner a un director. Entonces, a mí me creo que así como decía hace rato Luisa, de que hay ciertos grupos donde el presidente y el gobierno federal no han sabido leer cuáles son las necesidades básicas, creo que en el caso de los estudiantes específicamente del CIDE es lo que está pasando y que qué bueno que ahora va a ser una asamblea. Sin duda hay cotos de poder, eso es totalmente cierto y eso creo que no hay nadie en esta mesa que pueda decir que no existe, pero también creo que ha faltado mucho escuchar a algunos sectores, ¿no? Y en el caso del cine me parece sin duda que esa es la situación, porque además quien está, digamos, encontrado con con el historiador, con el doctor Romero, que es el que ha sido señalado como director, que ha sido nombrado director, es también alguien cercano a la 4T, Vidal Llerenas, ¿no? Que por lo que dicen los estudiantes, los ha escuchado, digamos, tiene otro tipo de relación con la comunidad estudiantil, ¿no? Entonces, sí creo que habría que ver cada caso distinto, como cada estado diferente, ¿no? Y en el caso de la FIL, yo sí creo que se han abierto muchos espacios porque sí puedes encontrar de todos los tipos, así como puedes encontrarte a Sergio Ramírez hablando de críticas hacia cómo se ha desempeñado el gobierno de Nicaragua en estos últimos años, también puedes escuchar una mesa de medios públicos, ¿no? Donde está Luisa, donde se pueden hacer ese tipo de encuentros, y creo que eso es lo que hay que resaltar de la FIL y dejarla de politizar tanto. Por eso a mí me molestó tanto esto del ex rector, insisto, desde 1995 o 2005, ya no sé, pero tiene muchos años que no está como rector y está ahí dando su discurso, ¿no? Inaugural. Pero sí creo que cada caso tendría que verse muy con cuidado, ¿no? Oh, bueno, en torno a la familia Padilla y cada historia, a mí me ha tocado ver algunas muy, muy de cerca. Pues, digo, yo fui miembro de la Federación de Estudiantes de Guadalajara cuando los Padilla eran los dueños de ese grupo, que luego crearon el propio para combatir a la fe. Y las historias que hay alrededor son para 3 programas. Pero mejor vamos a hablar, si te parece, Daniela, un poco sobre el CIDE, que entiendo que a ti te estuvieron contando ahí off the record algunas cosas que no sé si se puedan comentar, pero me gustaría escuchar tu análisis sobre este tema. Y me llama la atención algo que de pronto se pierde de vista también en este debate, que es el hecho de que el CIDE no es autónomo, su gobierno no tiene esa autonomía que estaban reclamando algunos grupos que estuvieron en protestas en el CIDE, lo cual a mí, de entrada, me mueve al sospechosismo. Pero mejor tú dime cómo lo ves, Daniela. Pues mira, sí, les voy a contar algo que pasó muy curioso, porque a mí me invitaron, de pronto me dijeron, oye, tú puedes venir a a una mesa de FIL Pensamiento, y yo dije, sí, claro, pues siempre todo lo que sea discutir está muy bien, y de pronto me dijeron, es la mesa esta de Estado de Derecho con el ministro Cosillo, con Soledad Loaesa, y la de Nexus con Héctor Aguilar Gamín, y yo pues me quedé así, dije, pues sí, o sea, está bien, ¿no? De lo que pienso, pero pues es como muy raro. Yo decía, yo no me siento, en realidad, yo no me voy a enfrentar con un ministro a hablar de Estado de Derecho, no soy abogada, me siento más cómoda si hablo de libertad de expresión.
Y entonces ya me dijeron, ay, no, hubo una confusión, pero es que así estaba en el programa. Luego mucha gente me estuvo escribiendo de, ¿por qué no llegaste? Y yo dije, no, porque así lo habían puesto en el programa. Y entonces me dijeron, no, perdón, es una confusión, y en realidad es esta, del CIDE, o sea, con Blanca Heredia, con Alejandra Haas, que ahora está en Oxfam, México, pero que estuvo en el CIDE, con Humberto Beck, y que también pues es de Colmex, o sea, que tienen toda esta relación. Y me sentí muy feliz y muy contenta porque al final se sumó Yasnaya, y entonces tuvimos una mesa que efectivamente éramos 3 mujeres y un hombre, y yo insisto, sí cambia la forma de entenderse, no estábamos queriendo ganarle ninguna, sino tratando de entendernos qué se puede hacer. Y justo por eso, pues ya después, sí, efectivamente estuvimos platicando de lo que pasaba en el CIDE. Y porque yo no estaba como tan enterada de ese tema en realidad. Lo que sí creo que no vamos a hacer aquí un resumen de una cosa muy, que es larga y que tiene sus complejidades. Pero lo que sí creo es que justo es una cadena de errores, como se acuerdan como aquella nota que terminó siendo la de ETA, de que si la jornada decía que el artículo 19 había sido el orquestador de un golpe, o sea, que desde el inicio, error, y todos los actores involucrados, error. Y que a mí la reflexión que me queda, porque además al final sí es una cosa, no es un órgano autónomo, pero sí tiene unas reglas de operación que se saltaron todas. Qué bonito está ahí, Diego, ahí pónganlo también. Es que Luisa se tiene que ir, qué bueno que mencionaste a Diego. Se despertó en furia. Adiós. Gracias. Ahorita escucho el final. Sale, chao, que te vaya bien. Bye. Diego ha sido genial acá en las ferias. Lo que sí creo es que ha sido una cadena de errores donde nadie es capaz de ser autocrítico. O sea, sí tiene un órgano de gobierno, sí tiene unas reglas que se saltaron totalmente. O sea, la forma de operar el cambio fue terrible. O sea, no hay forma de justificarlo. Yo abría los ojos cuando me contaban, decía, no puede ser esto. O sea, unilateralmente les decimos que por unanimidad esto pasó. No, eso no fue unanimidad porque ni siquiera les preguntaron. Pero viene de muchos errores y de una falta también de autocrítica y de una falta de entender también los propios personas que han estado en el CIDE, que sí ha tenido estos actitudes, o sea, que sí ha sido individualista, neoliberal, lo que quieran, o sea, ese tipo de cosas, que en cada uno de los actores ha faltado capacidad de autocrítica, y creo que eso es con lo que yo me quiero quedar, porque ya también vi que pues andamos como también pasándonos del tiempo, eso, o sea, la incapacidad, no, o sea, somos muy buenos todos para criticar lo que hacen los demás, que sí, lo que hace el gobierno, que sí, lo que hace las autoridades educativas, pero no para revisar qué hacemos nosotros en nuestros medios o en nuestros espacios, y gente que es muy sensata, y que eso es lo que a mí me preocupaba, gente que yo reconozco que es muy sensata, en esta polarización y en este enojo, académicos del CIDE que yo pues he seguido mucho tiempo, tan enojados que dicen de pronto unas barbaridades, que dicen, pues solo estás reforzando lo mismo que se le cuestiona al CIDE, un clasismo y un elitismo terrible, ¿no? Entonces, para mí ese es como ahí lo dejo, o sea, un llamado quizá a que desde todas nuestras, antes de estar nada más viendo lo que hacen mal los que están enfrente, también aprendamos a ver un poco lo que estamos haciendo mal en los espacios que nosotros, pues en los que nosotros trabajamos, sea la academia, pues en la academia, o sea, que no se tome todo tan personal. Ay, sí, están cuestionando a la UNAM, está cuestionando si quieren destruir al INE, pues que vean lo que están haciendo en cada uno de esos espacios, igual nosotros en el periodismo, ¿no? O sea, está muy bien criticar, pero también está muy bien que uno revise las cosas que nos han llevado a esta situación. Y yo ahí me quedo, porque sí, el tema del CIDE es para análisis de error tras error tras error, de todos los actores involucrados, CONACYT, académicos, bueno, hasta los del Colmex ahí metidos, ¿no? Pues Daniela Pastrana y Jessica Cermeño, pues sí, este tema del CIDE, si les parece, vamos a dejarlo también pendiente y tal vez ampliarlo un poquito más en la siguiente mesa que podamos tener para cerrarlo, porque ya nos ganó el tiempo. Hay mucho de qué hablar ahí,
porque si bien señala Daniela Pastrana, pues sí, hubo ahí de pronto pues un autoritarismo y una imposición, quitamos a este y ponemos a este y ni a quién, y no, y sin consultar a nadie, y así como esto está pasando también arriba, pues ayer entrevistábamos a la doctora Violeta Núñez, otra minera en Guanajuato, y pues simple y llanamente pues no se le consultó, no solamente si se abría la posibilidad de una minera a cielo abierto, sino pues ni siquiera se les informó que se va a abrir, ¿no? Que se va a iniciar un proceso de extracción. Y esto que pasa ahorita acá en el CID de arriba, sin consulta, pues es algo que también hemos documentado históricamente, pasa abajo, y pues ahí son muchos ángulos de donde mirar este tipo de situaciones que se están presentando en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en los gobiernos anteriores, pero de distinta manera, con un ángulo y un enfoque distinto. Por eso tiene varias aristas desde donde leerlo. Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, como siempre, un placer. Gracias, que tengan lindo día. Gracias, buen día a todos. Y felicidades, Beto, muchas felicidades y que cumplas mucho más y que siga mucho momentum. Sí, que siga mucho momento. Muchas gracias. Gracias.